Cuando uno creía haberlo visto todo en política, déjeme decirle que siempre se queda corto. La sorpresa, a veces la indignación, la confusión, la incredulidad. Y la derecha nos regaló en estas últimas 48 horas una escena que ha pasado medio colado, entre otras cosas porque en política ayer lo que tuvimos fue al CERVEL confirmando las candidaturas presidenciales de los 8 postulantes a la moneda, la mayoría de las candidaturas al Parlamento, ya vamos a hablar de eso en un momento más. Pero claro, el tráfago del día se lo llevó entre el relanzamiento de la campaña de Evelyn Matei, los cálculos que están sacando los comandos respecto de las encuestas múltiples que se publicaron el fin de semana y un par de otros antecedentes también de temas que se cruzan con el debate político sobre cómo mejorar la productividad, el empleo y el crecimiento económico en Chile a partir, entre otras cosas, de las cifras de IMASEC, de las que también vamos a hablar. Entonces, lo que le voy a mencionar, que de todas maneras ayer algo esbozamos, quedó bien subsumido en un segundo plano, pero no por eso no es relevante. A veces lo urgente mata lo importante, pero las declaraciones que formuló el fin de semana en una entrevista con el diario La Tercera, Jorge de Sormó, el economista, figura que fue vicepresidente del Banco Central, marido de Evelyn Matei, han provocado una discusión bien sorprendente. Yo creo que vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de José Antonio Kast que en un gobierno de Evelyn Matei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda. Lanzó estas críticas bien duras a José Antonio Kast el fin de semana y le cuestionó también su programa económico. Bueno, Jorge Sormó es un hombre que entiende sobre esto. Dijo que el ajuste que pretende hacer es absolutamente inviable, que para hacer recortes de la magnitud que él plantea claramente hay que pasar por el Congreso y puede ser que la centroderecha tenga mayoría, pero eso no le va a dar el pase para recortar 6.000 millones de dólares. En fin, se desplegó una serie de análisis, Jorge Sormó, bien interesantes, pero yo creo que vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast, enemigo ideal para la gente de extrema izquierda, en el fondo diciendo, no vote por él, porque votar por José Antonio Kast implicaría volver a tener a la gente en la calle. Es de las campañas del terror más curiosas que uno haya visto. No digo que Jorge Sormó haya lanzado una campaña del terror, pero suena a campaña del terror cuando a alguno le dicen que si gana un determinado candidato presidencial, se van a producir ciertos episodios en las calles. Digo esto que es sorprendente, porque uno imaginaba que este tipo de artillerías en general se jugaban entre izquierdas y derechas. No, que si gana la izquierda, el empobrecimiento del país, el estancamiento, la falta de crecimiento económico y, bueno, tantas otras cosas que se suelen decir, ¿no? O que si gana efectivamente José Antonio Kast, como se solía plantear desde la izquierda, ya sabemos lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? El descontento social y las manifestaciones van a volver a las calles en un país que quedó traumado después del estallido social y que por supuesto nadie quisiera ni por lejos que se volvieran a repetir. Pero que entre la propia derecha estén peleando y acusando que si gana el otro vamos a tener menos paz social y por lo tanto le conviene más votar por mí que por él, es bien increíble. No lo justifico cuando se trata de sectores antagónicos, pero si la verdad es que a uno al menos lo entiende, no necesariamente lo justifica, al menos lo entiende, francamente cuesta mucho entender que estas declaraciones provengan de un sector que inevitablemente, invariablemente, en caso de que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, va a terminar trabajando de alguna manera en su gobierno, si es que el objetivo es precisamente que a este país le vaya bien y que por lo tanto requiera de su colaboración. Muy curioso el que se esté planteando desde la derecha que si gana la otra derecha, lo que no vamos a tener es tranquilidad, sino que por el contrario podríamos volver a tener conflicto en las calles. José Antonio Kast y su entorno salieron a responder recordando que en realidad el estallido social que vivió Chile la última vez no se produjo en un gobierno suyo, sino en un gobierno de Chile Vamos, que es la plataforma política que sustenta la candidatura de Evelyn Matei. Y desde Chile Vamos, básicamente le vuelven a responder, si eso nos pasó a nosotros, imagínese lo que le podría llegar a pasar a usted, que es todavía más de derecha. Así está la discusión en estos momentos en la derecha. Uno podría a esta altura hacer un documental, una serie en Netflix o la plataforma que usted prefiera. Mire, un, digamos, compilado de podcast para que lo escuche camino a la oficina, sobre la historia de la división de la derecha que ha provocado que muchas veces, teniendo la posibilidad de ganar, terminan perdiendo.
No digo que vaya a ser el escenario electoral, y no me refiero a triunfos en términos de votos, sino que más bien teniendo la posibilidad de ser mayoría, como que pareciera que impera la vocación de minoría porque terminan enemistándose entre ellos, y como alguna vez escribió el columnista Jorge Pirincho Navarrete tan lúcidamente a propósito del caso Spinac, la derecha incluso ha llegado a ventilar sus problemas en las páginas policiales y no en las páginas políticas de los diarios, en algunos trazos de su historia. Bueno, mientras tanto, ayer Evelyn Matei relanzó su campaña presidencial. Ella ya lleva 3 semanas consecutivas estancada en el 14%, por lo menos según la encuesta Academ. Uno mira Criteria y está más o menos equivalente respecto del nivel de respaldo, muy distante del respaldo que tiene José Antonio Kast, que es prácticamente el doble. Y por lo tanto, tratando de darle un giro a su campaña, ayer vimos a distintas figuras reunirse para ese relanzamiento de su candidatura, donde no solamente estaba Chile Vamos, sino que Amarillos y Demócratas, una convocatoria que tuvo lugar en la comuna de Las Condes, pero que particularmente destacó por la participación de ex autoridades de gobierno del expresidente Piñera, Enrique París, Jaime Mañalich, Alfredo Moreno estaban presentes, y donde se oficializó el cambio en la imagen de la candidatura, que incluyó una modificación incluso en la paleta de colores, incluso hay un nuevo eslogan político. Evelyn Matei leyó un discurso de 4 páginas donde dijo que en esta etapa se inicia la campaña del triunfo, lo que por supuesto fue bastante aplaudido. Durante demasiado tiempo hemos permitido que las diferencias nos definan, que nos pongan en veredas opuestas como si fuéramos enemigos. El futuro se construye con unidad. Yo me pregunto, ¿acaso no compartimos los mismos sueños? ¿No anhelamos todos un país más seguro, más justo y con más oportunidades? Por lo tanto, en los meses que vienen, decía Evelyn Matei, nos jugamos el sueño de volver a vivir en paz, sin extremismo ni soluciones simplistas. Tenemos la oportunidad histórica de retomar la senda del progreso, la misma que nos permitió recuperar la democracia, llegar a ser un país admirado en el mundo y construir acuerdos transversales como los que alcanzamos durante los gobiernos de la Concertación y del expresidente Sebastián Piñera. Chile, un solo equipo. Esa es la nueva frase. Y vuelvo al comienzo. Si Chile es un solo equipo, cuesta tanto entender que hayamos tenido sistemáticamente estos cuestionamientos que han surgido desde la candidatura de Evelyn Matei, algunos por supuesto bastante justificados, pueden explicarse muy fácilmente, pero de todas formas, cuestionamiento a la candidatura de José Antonio Kast, que los bots que le han inventado cosas a Evelyn Matei, cosa que por lo demás es cierto, apuntando a José Antonio Kast. ¿Qué es la posición que tiene José Antonio Kast respecto de la aprobada reforma de pensiones? Ahora que no se puede garantizar paz social si es que gana José Antonio Kast, y al mismo tiempo lanzar esta idea de Chile, un solo equipo, que hay que gobernar unidos. Se vienen tiempos en los que se requiere, si es que no anhelamos todos un país más seguro, más justo y más oportunidades, que efectivamente no nos pongamos en veredas opuestas como si fuéramos enemigos. Cuesta un poco entender hacia dónde va la campaña. O efectivamente salimos a torear al candidato que va ganando, que es legítimo en política, o por el contrario lo estamos invitando a tener una mirada de no estar en veredas opuestas como si fuéramos enemigos, porque no le está hablando Janet Jara, la candidatura de Evelyn Matei, le está hablando por supuesto a José Antonio Kast. Así está la política.